Hola, soy Adalberto Cervantes Rodríguez, soy el creador de la tecnología RP y la base de datos de negocios que se emplea ampliamente a nivel mundial, pero erróneamente por SAP, Oracle, estas empresas de la India, entre otros. Estas empresas robaron mi tecnología cuando trabajaba para el Instituto Mexicano de Petróleo en Pemex. Solicité al gobierno mexicano a través del IFAI los contratos entre Oracle y Pemex y SAP y Pemex, pero no los encontraron. Estos contratos son protegidos por los militares mexicanos Illuminati como parte de poner en bancarrota a México y el robo de todas las empresas mexicanas que le pertenecían a los ciudadanos mexicanos. Utilizaron ambas tecnologías, mis tecnologías, la tecnología RP y la base de datos de negocios, para poder hacer esta bancarrota en menos de, ¿qué diríamos?, 25 años, ¿ok? Ha sido encubierto por los secretarios de programación y presupuesto, los secretarios de Hacienda y Crédito Público, desde ese tiempo más. Deberían de estar en la cárcel. Estos rateros como Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim, la empresa esta de Brando, Felipe Calderón, entre muchos otros, ustedes los pueden identificar porque pues ganaron grandes cantidades de dinero en el Cobaproa también. Han participado en hacer todos estos fraudes contables y fiscales para quedarse con todo, ¿no? La situación es similar en los Estados Unidos, donde las empresas se mueven a China o se mueven a México, donde son puestas en bancarrota utilizando los militares Illuminati mexicanos, así como graduados de universidades Illuminati como el ITAM, el IPAD, la Iberoamericana, la NAWAC, Libero, entre otras, ok, muchas, que pertenecen a estas élites de judíos, cristianos Illuminati, estos católicos del Opus Dei, y básicamente que se agrupan para poner en bancarrota las empresas americanas en México y mandarlas también a China, como una estrategia totalmente eh, previamente definida tanto por los Illuminati y los Skull Bonds principalmente, ¿no? Están envueltos todos los presidentes y es una forma de robo, ¿no? Crearon todo un ejército que le llaman los gun stalkers, son unos vividores y básicamente que hacen fraudes en seguros de vida, en seguros de desempleo, en pensiones, en donde eliminan gente diciendo que muere por causas naturales cuando no fue así. ¿Ok? Es increíble. Así como todos los partners, un montón de empresas pequeñas de la India, registradas principalmente en Texas, el norte de Carolina, la ciudad de Nueva York, el estado de Michigan y el estado de California, con la ayuda de los Skull Bonds para hacer estos fraudes contables y fiscales y poner en bancarrota a los Estados Unidos para ser reemplazados por China, Israel y Suiza. ¿Ok? Es increíble cómo esta gente de la India, con mínima preparación, digamos a nivel de preparatoria, high school en Estados Unidos, sin ninguna licenciatura en Estados Unidos, se pueden infiltrar a los grandes corporativos, al gobierno y a la parte militar sin ningún conocimiento para destruir, no solamente, ¿no? Presentando currículums falsos, experiencia falsa, niveles académicos falsos, credenciales falsas, inclusive visa de trabajo falsa, llegan con visas de trabajo de estudiantes y se infiltran en, como vuelvo a decir, en los grandes corporativos, en el gobierno y en la parte militar, con el fin de destruirnos y protegidos totalmente por estas élites y los Skull Bonds. Así como todos los clientes, sabemos que existen por lo menos 3 bancos que manipulan totalmente la economía. Pueden destruir cualquier país que ellos quieran, definiendo porcentajes a los corporativos Illuminati,
de tal forma que actualmente se están enfocando en Estados Unidos para ser reemplazados por China, Israel y Suiza. Como les había dicho anteriormente, todos los procesos y datos de base de datos están totalmente incorrectos. No utilizaron ciencia y tecnología e ingeniería industrial, que era lo que se esperaba que utilizaran, ¿no? En lugar de esto, tomaron algoritmos babilónicos, principalmente provenientes, me imagino, de China, de India, que mantuvieron estos algoritmos y los pusieron en mis tecnologías, tanto en la tecnología de RP y base de datos de negocios, inclusive creando un vocabulario Illuminati satánico en la parte de negocios y reemplazando totalmente la ciencia y tecnología creada en Estados Unidos, así como ingeniería industrial. Es increíble. Usando básicamente aritmética básica. Cuando en ingeniería industrial sabemos que debemos ocupar todo tipo de matemáticas, desde la más básica hasta la más avanzada. Es increíble lo que hicieron. Y ustedes pueden notar esto si van a sus hospitales, clínicas y centros de salud, en donde todos los procesos y datos están totalmente incorrectos. Actualmente no pueden definir si alguien ha muerto por causas naturales o alguien fue asesinado utilizando nanotecnología, implantes MK Ultra y otros dispositivos que son actualmente ampliamente usados por los Illuminati acorde al plan de despoblamiento de la población a nivel mundial. Como el padre de la ingeniería industrial y ergonomía como ciencia, después de haber creado la tecnología RP y la base de datos de negocios, recomiendo ampliamente que se sustituyan estos doctores y enfermeras que reportan a las élites y a las farmacéuticas por ingenieros industriales con perfil en ergonomía, de tal forma que puedan integrar todos los conocimientos de la medicina, así como todos los conocimientos de la ingeniería y realmente darle solución a las cosas que nos están matando realmente. Como vuelvo a decir, la nanotecnología, implantes, el MK Ultra y otros dispositivos que se han usado por lo menos desde hace 20, 50 años. O sea, nos están matando y apenas ahora con la aplicación de mi tecnología es posible descubrir toda esta situación y ponerla al descubierto y enterar a toda la población de cómo nos están matando. La situación ha sido tan empeorando que actualmente inclusive todos los presidentes o todos los CEOs tienen estas tecnologías. Entonces los controlan como marionetas. Y aparte, pues se han vuelto, y toda la población los considera como satánicos, diabólicos, pedófilos, psicópatas, entre otros. Ok, inclusive los hacen homosexuales, ok, cambian los químicos del organismo. Es increíble, ¿no? Controlan todas sus necesidades, inclusive las necesidades básicas como ir al baño y orinar. Imagínense. Entonces van a eventos públicos con pañales. Ahora vamos a hablar sobre la situación de nueva cuenta de estas empresas de la India, que se dedican principalmente a información tecnológica, aunque ya se están yendo también a la parte contable, a la parte legal, donde necesariamente tienen que meterse para controlar y esconder todos estos fraudes contables y fiscales que están haciendo en todo el mundo, pero principalmente a Estados Unidos y a sus países aliados, con el fin de ponerlos a todos en bancarrota, ¿no? Y prácticamente están preparados ya para hacerlo, ¿ok? La situación que hemos encontrado en últimas fechas es que efectivamente en los RPs no se configuraron los impuestos de retención, por ejemplo, de México, y seguramente ha sido en otros países. Se ponen de acuerdo con los gobernantes, o sea, con gente en el caso de México, con gente de la PGR, con secretarios seguramente de Relaciones Exteriores, con secretarios de Hacienda y con el propio SAT para poder hacer esto. De tal forma que el SAT y la PGR puedan decir que no tienen gente preparada para poder auditar estas cajas negras, ¿no? Que son realmente diabólicas, ¿no? Entonces, lo que hicieron esta gente de la India, estos consultores
con muy poca capacidad, o sea, fue no, y lo hicieron a propósito, porque sabían lo que estaban haciendo, igual que todas estas gentes que los protegen de los skull bonds, y fue básicamente no configurar la parte de retención. Ustedes saben que en México hay una retención de impuestos, si es una maquiladora, si es una entidad fiscal regular en México, y no lo hicieron. Entonces prácticamente se quedan con todo este dinero. Del SAT no ni siquiera audita nada porque según esto no tienen gente preparada para hacerlo. Cuando yo creé la tecnología en México, imagínense. Entonces, estos Illuminati, estos Skull Bonds, protegen ese tipo de situaciones y aparte seguramente se llevan otra cantidad por poner en bancarrota a estas empresas americanas con el uso del NAFTA o del TLC como maquiladoras. Entonces ganan de uno y en el otro país impuestos, o sea, dinero sin necesidad de estar trabajando, son unos vividores y ponen en bancarrota a las empresas americanas, así como las mexicanas, hubo muchos propietarios que se quedaron sin dinero y fueron pagados en forma miserable por la compra de sus empresas, ¿no? Pero fue a propósito, todo estaba diseñado para que estos Illuminati se quedaran con todo. Entonces, prácticamente ponen en bancarrota a las empresas y americanas para irse a China, ¿no? Entonces le ganan por todos lados. Algo muy similar ahorita que con los fraudes, vuelvo a decir, de vida, los fraudes estos de pensiones, en donde tienen gente de boots on the ground, o sea, tienen gente en las empresas, tienen gente en los hospitales, en los hoteles, en muchas partes, donde se aseguran la matanza y decir que la gente muere de forma natural cuando son asesinados, usando armas electromagnéticas. Es la misma situación con que se protegen la gente de la India utilizando a esta gente de la China, o sea, se infiltran como turistas, pero realmente son militares que van a capacitar a las mafias, ¿ok? Locales para poder hacer este tipo de matanzas y se integran con base a sistemas. Inclusive la NSA está vinculada y la CIA está vinculada y en México existe algo similar a la NSA que proviene del Vaticano, de Italia. Entonces, no son mexicanos, no son americanos. Mucha gente infiltrada también tiene doble nacionalidad, israelita mexicana o israelita americana. Y se hacen de la vista gorda, tanto en el ISR como en el SAT mexicano. Y permiten este tipo de situaciones como el hecho de no configurar en el sistema el módulo, lo relacionado con los impuestos de retención y entonces de esa forma trabajar a medias en México y quedarse con el dinero prácticamente, dado que también, vuelvo a decir, estos políticos Illuminati trabajando en la PGR o trabajando en el SAT, pues esconden todos estos fraudes contables y fiscales, ponen en bancarrota las empresas americanas, o sea, totalmente no dan ya oportunidad a una auditoría futura y las mueven a China, ¿no? Llega a haber ocasiones en que los fraudes en México llegan a ser mucho más fuertes, o sea, con nuestros impuestos dan terrenos, dan bienes a estas empresas que se están yendo en bancarrota, con el fin de que se queden en México con otro tipo de instalaciones, un nombre diferente de sociedad. Y de esa forma, pues de nuevo esconden toda la situación del fraude contable y fiscal y todo el mundo de estas élites gana dinero. Es increíble, ¿no? Lo que hicieron. Y esta es una forma de hacerlo. O sea, he encontrado otra forma de hacerlo, que es creando centros de costo dummy o cuentas fantasmas, que también le llaman, cuentas GL fantasmas, en donde no se hacen, se esconde dinero en esas cuentas
para robar prácticamente tanto a las empresas, destruir a las empresas, algunas deben de cotizar en bolsa, etcétera, y accionistas se quedan con ese dinero y esconden dinero de impuestos, etcétera, o sea, hacen movimientos manuales en los propios sistemas de RP y acaban haciendo de nueva cuenta los fraudes contables y fiscales. Esta gente de la India está muy preparada, sabe los delitos criminales que están haciendo y bueno, y ese es un segundo caso, ¿no? Que he encontrado. Pudiera haber otro caso donde configuran los sistemas estos de RP para manejar áreas de manufactura, pero no instalan y no configuran los procesos contables o fiscales o manejan un software tercero. Es increíble que en una tecnología que yo mismo creé y que nos quieran engañar utilizando segmentos de esa tecnología cuando la parte financiera y contable y la de controlling son muy importantes por la cuestión de costos, definir eh, hacer el cálculo de costos, entre otros. O sea, han hecho realmente fraudes. Esta gente de la India es realmente fraudulenta, deben de estar en la cárcel. Y bueno, y estoy haciendo estos videos para que ustedes se den cuenta, si ustedes trabajan en estas empresas o trabajan en gobierno, que los identifiquen y que de alguna forma presionen a estas elites a meterlos inclusive a estos tipos en la cárcel porque están protegiendo a esta gente de la India. Y no lo están haciendo solamente en México, en Estados Unidos, esto es a nivel mundial. Están totalmente apoyados como nadie se había visto jamás a nivel mundial, con visas fraudulentas que les permite trabajar y sustituir empleados locales con el fin de poder hacer estos fraudes contables y fiscales. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que les haya gustado este programa, pongan me gusta, compartan mi video, ok, que Dios esté con ustedes, muchas gracias.